¿Sabes qué es lo más inquietante del invierno? Porque yo creo que no es el frío, no es la factura de la luz que te llega al final. Yo creo que lo inquietante es que, bueno, pues llega un punto en el que cada día hay menos luz. ¿M? La noche se va haciendo más larga. Y si vives, o imaginad cómo vivían las civilizaciones antiguas, si vives sin electricidad, obviamente, si vives sin calefacción, si vives sin un supermercado al que ir a comprar lo que necesites, pues obviamente eso no es un ambiente navideño, eso es una amenaza, por no decir una putada, ¿no? Y entonces ocurre, de repente, ocurre pues, un milagro, ¿no? Y es que hay un día en el que el sol mm, pues deja de caer, se frena y vuelve a nacer. Eso es el solsticio de invierno. Es el momento en el que la noche pues parece ganar y aún así pues empieza a perder, se empieza a cortar. Encaja más o menos en el 21 de diciembre. Y en este vídeo, para hablar del solsticio de invierno, vamos a hacer algo peligroso. Y es que vamos a hablar del origen, no quiero decir pagano, pero sí del origen religioso y del origen del pensamiento, ¿no? Que tiene el solsticio para las culturas antiguas. Y vamos a intentar hacerlo, voy a intentar hacerlo, pues sin decir tonterías. Porque sí, habréis oído, estaréis hartos de ver estos días navideños en redes sociales, que si la Navidad viene de las Saturnales, que si viene del Sol Invictus de Roma, que si Yule, que si el dios Mitra, bueno. Yo creo que todo eso tiene un pozo de razón, pero no todo en el sentido de es una copia. ¿Eh? Por lo tanto, lo que yo quiero que veamos hoy es un punto, quizás para mí, un poquito más interesante, y es cómo una fecha se convierte en realidad en un campo de batalla cultural y cómo la Navidad pues termina siendo, en el fondo, pues una especie de gran operación humana de resignificado de la domesticación de la oscuridad. Ahí lo dejo a modo de entrada. Así que si os parece interesante, bueno, pues vamos a por ello. Y obviamente para comenzar, pues yo creo que debemos comenzar pisando suelo firme, para establecer unos correctos cimientos. Porque el solsticio no es una fiesta. El solsticio, obviamente en definición, es un evento astronómico. Todos sabéis que la Tierra está inclinada y que por tanto en el hemisferio norte hay un día, que es aproximadamente el 21 de diciembre, en el que pues, el Sol parece tocar fondo en su movimiento aparente en el horizonte. Obviamente en el hemisferio norte es el día con menos horas de luz. En el hemisferio sur, porque la Tierra es redonda, digáis lo que digáis, es al contrario, ¿no? Pero para nosotros en el hemisferio norte, obviamente es el día con menos horas de luz. Claro, ahora, bueno, pues imagina esto. Imagínate en una aldea hace 2 o 3 o 4000 años. No tienes Alexa, no tienes ChatGPT, no tienes nadie a quien preguntarle que te vaya de alguna forma a ayudar, ¿no? Y a sacar de dudas. Lo único que hay, lo único que vale es tu supervivencia, tu capacidad de supervivencia, ¿vale? Claro, eso en un escenario, en un contexto, pues muy complicado, porque el invierno es la época en la que el clima se complica, falta la comida, las enfermedades se disparan, los animales se sacrifican porque no hay pasto para alimentarlos. Es decir, pensad que en la antigüedad esto era una presión y una sensación psicológica brutal. Ellos tenían la idea de que el mundo se apagaba, ¿no? O sea, imaginad nosotros mentalmente que dramatizamos porque de repente anochece a las 5:30 o a las 6 de la tarde. Bueno, ellos dramatizaban en realidad, pues porque no sabían si iban a llegar vivos a marzo, ¿no? Y por eso
en casi todas las culturas del hemisferio norte, el solsticio acaba generando pues una serie de creencias, una serie de rituales. No porque eran paganos y hacían cosas raras, ¿no? Que esto hay veces que lo cuentan así en redes sociales, sino porque eran humanos y porque vivían en un mundo que de pronto parecía quedarse sin luz, sin sol. Y este es uno de los puntos claves, ¿eh? Que las fiestas del solsticio, las fiestas que se hacían durante el solsticio, pues obviamente no se hacían por capricho, nacían de una necesidad, que era dar sentido a un fenómeno, crear una comunidad que les salvara bueno, pues de la soledad en ese momento, compartir, repartir recursos y en el fondo reforzar una esperanza de supervivencia. Yo creo que debemos empezar pues donde deberían empezar los vídeos que hablaran de todo este tipo de creencias, que es en la prehistoria, porque mucho antes de las Saturnales de Roma o de Grecia o incluso de Egipto, ya había comunidades humanas sin escritura, sin escritura, que ya estaban levantando grandes estructuras que dialogaban con los movimientos del sol en el cielo. Pensad, por ejemplo, bueno, pues en civilizaciones como la que encontramos en Malta. En Malta, hace más de 5.000 años, se construyeron templos cuyo eje principal se alineaba con determinados momentos del amanecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, estáis viendo en la imagen el templo de Mnaidra, en su posición, en su alineación, que coincide con las jambas de entrada, con la salida del sol en el solsticio de invierno. Esto no es una decoración, esto no es una arquitectura casual, es una intencionalidad clara, ¿no? En el desarrollo arquitectónico de estos monumentos. En la Europa atlántica, los famosos círculos de piedra, ¿no? Yo creo que el más famoso, sobre todo cuando llega el día del solsticio de invierno, es el de Stonehenge. Pues estos círculos marcan con precisión estos eventos solares. No sé si conocéis, por ejemplo, en Irlanda, al norte de Dublín, Newrange, allí el sol del solsticio de invierno penetra en este santuario, que es una tumba, una sola vez al año, hasta el fondo de esa tumba, en el solsticio de invierno. La luz entra en la oscuridad, entra hasta el interior del monumento que está construido y luego tapado con tierra, y obviamente tiene una intención simbólica, que es la de despertar simbólicamente a los muertos que estaban allí enterrados, que renacieran, como durante el solsticio de invierno pues renace la fuerza de la luz del sol. Esto puede que todavía no lo podamos o no lo debamos considerar como una religión en el sentido estricto y moderno, pero era una cosmología vivida. Era observar el mundo y decidir pues, que ciertos momentos del año no son iguales a los demás, ¿no? Sino que hay un momento en el que el sol renace. Luego ya cuando entramos en civilizaciones que tienen escritura, el sol de alguna forma deja de ser simplemente un espectro observado, ¿no? Empieza a ser pensado, empieza a ser personificado. Pensad, por ejemplo, en templos de Egipto, ¿no? En Egipto el sol no es simplemente un astro, es una divinidad, es orden, es tiempo, es renovación. Y esto es lo que determina pues, construcciones como el templo que estáis viendo en la imagen, el templo de Karnak, que está perfectamente alineado para que en momentos concretos del año, concretamente el solsticio de invierno, la luz solar salga justo por el eje del templo, recorra todo el eje sagrado del templo y active de alguna forma el santuario, ¿no? El sol lo que hace es legitimar su mundo, marcar que el cosmos sigue funcionando, ¿no? Y que todo se reinventa, todo se reorganiza, todo se regenera. Y esto es importante. Pensad que en Egipto no se celebra el solsticio como una fiesta popular, ¿no? No es un evento ruidoso, sino que se integra dentro de una visión cósmica, pues donde la luz vence cíclicamente al caos. Y aquí ya aparece una idea que nunca nos va a abandonar en este discurso, y es que el sol no vuelve solo. El sol debe volver, pero vuelve porque si no lo hiciera, el resto de los elementos que componen el mundo de alguna forma dejarían de tener sentido. Y aquí llega, yo creo que la primera gran estrella de todos los vídeos que habéis visto en Internet hasta ahora sobre este tema, que son las famosas Saturnales, ¿no? La Saturnalia.
Son celebraciones de época romana. Las Saturnales se celebraban en Roma y se hacía obviamente en torno a mediados y finales de diciembre, aunque luego se fueron alargando un poco con el tiempo. Y obviamente, ¿qué eran? Pues por su nombre deducimos que era una especie de festival dedicado al dios Saturno, que se asociaba pues con una especie de edad dorada mítica, ¿no? De abundancia, de igualdad, ese, esa especie, ¿no? De rememorar cualquier tiempo pasado que nos parece mejor, ¿no? Como cantaba Karina, pero en versión con toga, ¿no? Vamos, seguro que la mitad de los que estáis viendo este vídeo, pues no tenéis ni idea de quién es esta Karina, ¿no? De la que yo os estoy hablando. Pero bueno, como veis, es que yo ya peino un poco de canas, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba durante estas Saturnalia? Bueno, pues lo que pasaba es que en Roma pasaba lo que no debía de pasar, ¿no? Y es que el mundo se ponía del revés por unos días. Se relajaban las jerarquías, se celebraban banquetes, se permitían bromas, había ciertas licencias sociales. A ver, yo no soy experto en Roma tampoco, ni lo pretendo, ¿no? Pero es conocido, ¿no? Pues, que se jugaba, incluso se intercambiaban pequeños regalos, ¿no? Y aquí es donde, obviamente, pues si estás viendo esto y punto, pues ya oyes ese primer ajá, ¿no? En tu cabeza. Bueno, pues tranquilo, porque esto hay que empezar a matizarlo, ¿no? Ahora hay que empezar a desgranar. ¿Por qué? Pues porque obviamente la Saturnalia era una especie de válvula social de escape. Era un sistema que en vez de romperse por tensión, pues esa tensión, que era generalmente agrícola y climática, se dejaba aflorar, ¿no? Pues había un tiempo, una semana, lo que fuera, de descontrol, cierto descontrol permitido para que el resto del año pues todo volviera a funcionar, ¿no? Claro, en sociología esto es oro, ¿no? Y en política también. Y para tu cuñado en Nochebuena, pues ni te cuento, ¿no? Es una mina, es un filón. Pero ojo, Saturnalia no es Navidad, como yo he oído por ahí en algunos vídeos. Saturnalia es una fiesta romana de diciembre que comparte muchas cosas que muchas otras fiestas humanas comparten. Comparten comida, comparten regalos, comparten bromas, comparten diversión. Hay una inversión ritual del cierto orden. Pero eso no significa que una esté copiando a otra. Lo que dice es que la condición humana, pues ante determinadas circunstancias, repite roles y repite herramientas, ¿no? Y ahora sí, ¿había un ambiente de luz y de esperanza? Pues sí. ¿Había una idea de renacimiento simbólico? Por supuesto. Y eso es lo que nos prepara, yo creo, para el siguiente paso, que estoy convencido que también has oído durante estos días en Internet y en redes sociales. El Sol Invictus, ¿vale? O sea, Roma, siglo más o menos tercero, crisis, guerras, emperadores que duran lo que dura un story. Y en ese contexto, pues aparece una idea muy poderosa, que es la idea del Sol Invictus, ¿eh? El Sol invencible, en realidad, eh, es lo que significa. Aquí conviene entender algo. En Roma, el Sol como divinidad o como un símbolo no era algo nuevo. Lo que es nuevo con el Sol Invictus es, en este momento concreto, cómo el poder imperial potencia un culto solar como bandera de unidad. Claro, el sol es perfecto para eso, el sol lo ve todo el mundo, no depende de una ciudad concreta, no tiene un acento local, es un símbolo imperial redondo, nunca mejor dicho, literal, porque es universal, porque es visible, porque es inevitable. Vamos, el sol es el canal de comunicación definitivo y no puedes dejar de verlo. Y en ese marco, pues el 25 de diciembre aparece asociado a una serie de celebraciones que derivan obviamente, de la celebración del solsticio, que es esas celebraciones del Sol Invictus, ¿no? El culto al Sol Invictus, que se va a celebrar el 25 de diciembre, porque en realidad no se está conmemorando el solsticio astronómico que se produce en torno al 21, sino que hay otro elemento diferente. Lo que se está celebrando en realidad es, bueno, se está celebrando el nacimiento del Sol invencible, ¿no? De un símbolo imperial que está fijado, pues por razones políticas y por razones de calendario, en una fecha muy concreta. En Roma las fechas se contaban inclusivamente eh, hacia las calendas de enero, ¿vale? Lo que hacía que, bueno, pues el retorno de la luz ocupase
un bloque festivo, no un día exacto, sino una serie de días. Además, el 25 de diciembre cierra ese arco invernal tras la celebración de la Saturnalia, funcionando como una especie de crescendo ritual y en cierto modo, pues también cohesionador, válido obviamente para todo el imperio. Por tanto, el desplazamiento paulatino del 21, que es el solsticio, hacia el 25, no es astronómico, es administrativo, es simbólico, es casi narrativo, es anclar la idea del sol que vuelve a una fecha estatal, no a una fecha astronómica, una fecha solemne, una fecha conocida universalmente en todo el imperio, sin que dependa directamente de un fenómeno calendárico que se deba de ajustar. Ahora bien, ¿significa eso que la Navidad es una copia o deriva del Sol Invictus porque se celebra el 25? No. Yo creo que significa algo aún más interesante. Y es que a finales de diciembre, o esa parte final de diciembre, entramos en un territorio simbólico en el que el Sol, o la luz que vuelve, pues está cargada ya de cierto sentido. Y aquí sucede una de las claves de toda esta historia. Y es que cuando una religión nueva evoluciona de otra o se expande, no aterriza en un mundo vacío, sino que aterriza en un mundo lleno de fechas, llena de símbolos, llena de expectativas. Por tanto, la pregunta no es si esto es una copia, si esto se copió. La pregunta es cómo se resignificó una fecha que ya de por sí era poderosa. Y antes de que alguien grite, entonces Jesús no nació en diciembre, ¿no? Como también se ha dicho y se ha oído muchas veces en estos días. Bueno, pues respiremos, ¿vale? Las fuentes cristianas antiguas, no se, la verdad es que no se ponen de acuerdo en una fecha histórica de nacimiento como si fuera un parte, ¿no? O tener un acta, ¿no? Una partida de nacimiento. No hay partida de nacimiento de Jesús. La elección es litúrgica, ¿eh? Se elige litúrgicamente una fecha que no es una prueba de ADN, es un acto cultural. Pero ya llegaremos a eso, ¿vale? Porque obviamente no solo de Roma vive o bebe la Navidad como los peces en el río. Hay que salir de Roma, ¿vale? Porque seguramente habéis oído hablar también de otro término, de otro concepto, ¿no? Y eso pues nos lleva al norte, al mundo germánico, al mundo escandinavo, porque aquí aparece una palabra que hoy casi ya suena a villancico vikingo, que es obviamente Yule, ¿eh? En términos generales, Yule alude pues, a una serie de celebraciones de invierno, que son banquetes, que generan comunidad, que se hacen, incluso en algunos contextos se hacen sacrificios, pero sobre todo resistencia. Resistencia pues en el norte al invierno, lo cual no es un inconveniente, es directamente un enemigo que te examina y que te pone a prueba y que si te descuidas te vence, ¿no? ¿Y qué elementos son los que se asocian a estas fiestas invernales del norte? Bueno, pues fuego, grandes comilonas, reuniones, pero también una serie de símbolos que a priori en un contexto invernal parecerían imposibles, que es los símbolos vegetales que resisten con su verdor, ¿no? El acebo, el muérdago, las plantas coníferas, ¿no? Aquellas que tienen una vida perenne y que el invierno no puede con ellas, ¿no? Y son símbolos de vida. Bueno, pues todo esto forma parte de toda esa iconografía, de toda esa simbología norteña que conforma esa celebración solsticial en el norte de Europa que se llama Yule. Pero ojo, porque aquí es donde muchos hacen un salto mortal y dicen, el árbol de Navidad entonces es pagano, ¿no? Y tiene que ver con druidas, etcétera. Bueno, vale, relax, maticemos. El uso de los verdes invernales obviamente es muy antiguo y está muy extendido, pero el árbol, como lo montamos hoy, con esa estética moderna y con su expansión masiva por todo el mundo, es un proceso histórico mucho más complejo que simplificarlo al paganismo. Tiene capas medievales, tiene capas modernas y tiene obviamente una cristalización cristiana tardía en Europa. De modo que si alguien te explica en una frase, ¿no? Y además intenta venderte incienso mientras te cuenta el origen pagano del árbol de Navidad, bueno, pues tú directamente sospecha. Y además, aquí en mi canal, en esta misma serie de vídeos navideños, tienes uno hablando precisamente sobre la historia del árbol de Navidad.
Lo que sí es cierto es que el invierno europeo genera una gramática simbólica muy clara, que es la llegada de la luz en la noche, o la comunidad que se reúne frente al, bueno, el peligro que supone el frío. Las señales de vida donde aparentemente no la hay, ¿no? Todo esto suena, pues hombre, claro, es el mismo lenguaje emocional que estamos viendo en lo que significa el solsticio, pues desde el principio. Lo único que se va matizando según las culturas, pues obviamente con distintos dialectos locales, ¿no? Y uno de esos dialectos, que también habréis oído hablar en estas fechas muchísimo, es el dios Mitra. ¿Mm? ¿Quién es Mitra? ¿Qué hay detrás del nombre que en cuanto lo pronuncias provoca dos cosas? O bien que unos señores en Internet empiecen a aplaudir, o bien que otros señores en Internet empiecen a hiperventilar. Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlo bien. Lo primero, hay que distinguir entre el Mitra en su contexto persa indo-iranio, que es una figura muy antigua y muy compleja de abordar, y lo que es el mitraísmo romano, que es otra cosa. Es un culto mistérico que se difunde por el imperio, que tiene una serie de rituales iniciáticos, que se celebra en espacios subterráneos que se llaman mitreos y que tiene una iconografía muy específica que ahora veremos. Pero si vamos por partes, lo primero que encontramos, obviamente, es el Mitra de esos contextos indoiranios, ¿no? Persas, que, como digo, es una divinidad muy antigua, asociada a los juramentos, a los pactos, al orden cósmico, a la vigilancia moral. Es un dios complejo, ¿eh? Y que tiene siglos de evolución y que forma parte de un sistema religioso pues, muy amplio. Muy difícil de abordar en un vídeo como este. Por otro lado, que yo creo que es lo que nos interesa un poco más para esta idea relacionada con la celebración navideña, es el mitraísmo romano. Y el mitraísmo romano no es simplemente Mitra trasladado del mundo iranio a Roma, sino que es un culto mistérico que se desarrolla dentro del Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo, más o menos, y que tiene una serie de características muy concretas. ¿Cuáles son las claves de este mitraísmo romano? Bueno, yo creo que os las he adelantado antes un poco. No es una religión pública, ni es una religión abierta a toda la sociedad. Era una creencia iniciática, se accedía por grados, mediante rituales, y se practicaba en espacios cerrados, espacios subterráneos, que son los mitreos, que imitaban de alguna forma, o de forma simbólica, pues una cueva. Y tenía una iconografía pues absolutamente central y repetida, que generalmente es esta que os estaba yo mostrando anteriormente, de Mitra sacrificando al toro, la llamada tauroctonía se llama. Fijaros porque esta escena no es decorativa, está llena de simbología, ¿no? Es el núcleo simbólico del culto. En ella aparece el toro, el perro que lame la sangre del toro, la serpiente, el escorpión, siempre cerca de los testículos del toro. A veces aparece el sol, a veces aparece la luna. Hay un lenguaje muy simbólico, muy complejo, probablemente relacionado con el cosmos, con el tiempo y con la regeneración de ese cosmos, ¿no? Pero claro, aquí viene un punto, yo creo que crucial y muy importante para este análisis, y es que no tenemos textos mitraicos doctrinales. Lo que sabemos del mitraísmo procede de la arqueología, de iconografías como estas que hemos localizado a través de la arqueología y de referencias muy externas, lo cual obliga mucho a ser prudentes, a ser muy prudentes. Por tanto, cuando alguien afirme en un vídeo, ¿no?, con una seguridad absoluta que Mitra nació el 25 de diciembre, que Mitra tenía 12 discípulos, que murió y resucitó como Jesús, pues no está citando fuentes. Hasta donde yo sé, por lo menos, no está citando fuentes mitraicas. Está repitiendo pues, una serie de construcciones modernas. Muchas veces yo creo que incluso sin respaldo sólido. Y esto no hace que el mitraísmo sea menos interesante. Al contrario, lo hace más fascinante porque nos obliga a interpretar con método y no con eslóganes de Internet. ¿Qué tienen entonces en común? ¿Por qué se relacionan? ¿No? ¿Había un simbolismo relacionado con la luz? Pues sí, pero como en muchos otros cultos.
¿Había competencia simbólica con otras religiones dentro del imperio, como pasó con el cristianismo? Por supuesto. ¿Pero eso convierte la Navidad en un plagio mitraico? Pues yo creo que no, yo creo que en absoluto. Yo creo que lo que hay es un ecosistema cultural donde ciertas ideas, el regreso de la luz, la salvación, la renovación del universo, pues son extremadamente potentes, tan potentes como para calar de unas creencias a otras. Lo cual nos lleva, yo creo, al concepto clave de lo que yo trato de transmitiros con este vídeo, que es las religiones no copian, las religiones resemantizan, hacen una resemantización, ¿vale? Transforman la semántica. Y eso no es copiar, no es cuestión de copiarle a otra religión una fiesta y cambiarle la etiqueta. Es tomar un momento del año que siempre ha estado cargado de significado, ese significado relacionado con el regreso de la luz, el regreso de la vida, y encajarlo dentro de una nueva narrativa, tu nueva narrativa teológica y social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la Navidad? Bueno, pues pasa algo profundamente humano y que no es único al cristianismo. El cristianismo, al convertirse en una religión mayoritaria, no solo propone ideas nuevas, también reordena el tiempo que hereda, crea calendarios, fija celebraciones, da sentido común a una nueva comunidad y al hacerlo pues se encuentra con una evidencia brutal. Y es que finales de diciembre ya es desde hace siglos la temporada simbólica en la que la luz renace. Así que la Navidad termina siendo el último peldaño de una larga forma de domesticar y resemantizar el solsticio. Es ponerle un nuevo relato, es generarle una nueva familia, una nueva liturgia, insertarle unos nuevos iconos, una nueva música. Es transformar el miedo a la noche más larga en una promesa vinculada a la creencia del momento, ¿no? No solamente que vuelve el sol, que vuelve la esperanza. Y eso explica por qué la Navidad aguanta y se mantiene incluso en sociedades hoy en día cada vez más laicas, cada vez más religiosas, porque más allá de la teología, más allá de la creencia, sigue tocando una serie de teclas que son universales, que es la luz, es la seguridad del hogar, es el renacer, es el generar una comunidad, es el hacerse regalos, es el pensar que puede ser posible la paz, ¿no? Aunque luego llega tu familia en Nochebuena y te demuestra que no, que eso es imposible. Pero bueno, para eso se hicieron las mesas de Nochebuena, ¿no? Llegados a este punto, por tanto, la pregunta es inevitable. Pues si el cristianismo no sabía el día exacto del nacimiento de Jesús, ¿por qué acaba celebrando la Navidad o el nacimiento de Jesús el día 25? Pues lo siento, la respuesta no está en una conspiración, ni en un plagio, ni en un secreto oculto. Está en algo que para mí es mucho más interesante desde el punto de vista de la historia de las religiones, y es cómo una religión construye sentido, un nuevo sentido, dentro de un tiempo que ya existe. En el mundo antiguo las fechas importantes no se eligen al azar, se eligen porque ya decían algo. Si finales de diciembre era desde hacía siglos el momento en el que la noche tocaba fondo, ¿no? El momento en el que la luz comenzaba a regresar, un instante que es frágil, que es casi imperceptible, pero que está cargado de esperanza, pues para los cristianos del siglo III, del siglo IV, esa imagen va a encajar perfectamente de forma natural pues con su pensamiento y con su teología, ¿no? Cristo como luz que entra de nuevo en el mundo y que lo hace no con estruendo, sino poco a poco desde abajo en la noche para volver a traer la luz al mundo. Pero es que hay algo más, y yo creo que esto también es importante decirlo. En la teología cristiana antigua existe la idea de que los grandes profetas morían el mismo día en que habían sido concebidos. Claro, algunos pensadores cristianos antiguos, al calcular la Pascua judía, la Pascua en la que fue asesinado Jesús, lo centraban en el día 14 de Nisán del calendario judío, romano, ¿no? Y al hacerlo encajar en su lógica cósmica, pues identificaban la muerte de Jesús con el 25 de marzo. Una fecha simbólica perfecta para expresar el equilibrio entre lo que luego va a ser la muerte y la renovación y la regeneración de Jesús. Porque si la muerte de Jesús se situaba el 25 de marzo, su concepción también como profeta.
tenía que ser concebido el mismo día de su muerte. Y si era concebido un 25 de marzo, nacería 9 meses después, lo cual nos lleva directamente al 25 de diciembre. Por tanto, la fecha no es solo cultural, es simbólica y es teológica a la vez. Y cuando el cristianismo se institucionaliza y reorganiza su calendario, ¿no? U organiza su nuevo calendario, no elimina los conceptos del solsticio, los resemantiza, los reinterpreta. La noche más larga siempre había estado rodeada de una serie de ritos que perseguían el hecho de que dejara de ser una amenaza. Y eso pasa a formar parte del cristianismo, se convierte en un escenario cristiano. No se trata de copiar una fiesta anterior, se trata de tomar el momento del año que más necesita pues, esperanza y llenarlo con tu nuevo relato. Así que recapitulando, ¿la Navidad es una copia exacta de festividades anteriores? ¿La Saturnalia, el Sol Invictus? No. Comparte rasgos comunes de festividades que son invernales, ¿no? Pues los banquetes, los regalos, cierta permisividad, ¿no? El anhelo de paz, de esperanza, pero eso no prueba que sea una copia directa. Prueba que la gente, cuando el mundo se oscurece y las cosas parece que van complicadas, pues tienden a hacer piña y a reunirse y a buscarle una significación. Jesús nació el 25 porque se readaptó y se hizo una copia del Sol Invictus, que ya hemos visto que se celebra el 25 porque se trasladan las fiestas de final de las Saturnalias. Pues no. Lo que podemos decir con rigor es que finales de diciembre ya estaba simbólicamente cargado y el 25 aparecía ya asociado al Sol en Roma. La elección cristiana puede dialogar relativamente con ese marco, pero reducirlo a que lo copiaron, a mí me da pereza, sinceramente. Y luego está la relación con Mitra. Todo viene de Mitra, del mitraísmo romano, ese culto mistérico con su iconografía propia, influencias culturales generales, sí. Plagio estructural, para mí, no. Cada vez que oigas una lista de es que Mitra también tenía 12 discípulos, es que nació de una virgen, bueno, pues pide las fuentes, ¿vale? En las que se basan para decir eso, que ya verás cómo ahí sí que surge la magia, porque desaparecen. Para mí lo más fascinante de esto es que hoy sabemos perfectamente qué es un solsticio, por qué se producen los solsticios, por qué el de verano es más largo el día y en el invierno es más larga la noche. Todo eso podemos explicarlo gracias a la astrofísica y podemos hacer con geometría, calcular los movimientos y podemos hacer un modelo a escala del sistema solar y en 3 dimensiones. Y hoy en día nos podemos meter a internet y decir, ChatGPT, hazme una animación de cómo funciona el sistema solar. Y aún así, seguimos encendiendo luces. Seguimos reuniéndonos alrededor del fuego. Seguimos celebrando rituales. Porque no celebramos el solsticio por ignorancia, creyendo que nos engañan de un mundo pagano, no. Lo celebramos porque es parte de la memoria de nuestra especie, es memoria cultural, es memoria emocional. Y en el fondo estas fechas lo que te están diciendo de alguna forma es aguanta, que el año se acaba, que esto ya está pasando y que la noche nunca dura para siempre. Y esa idea de que la luz vuelve, de que la esperanza vuelve, puede vestirse de Saturno, de Sol Invictus, de Yule, de Acebo, de lo que la liturgia cristiana quiera, o de una simple cena con colegas. ¿Vale? Le vamos a cambiar los nombres, le vamos a cambiar el decorado, pero la necesidad humana que hay detrás permanece. Así que simplemente termino diciendo que si el 21 de diciembre alguien te dice es que la Navidad es una copia pagana, como si hubiera descubierto, yo qué sé, la receta de la gaseosa, bueno, pues tú respira y le dices que sí y ya está, que sí, que el solsticio es muy antiguo, que es profundamente humano y que ha sido celebrado durante milenios de infinitas formas. Esta es una más. Esta no es ni la mejor, es la última, es una más. Y lo interesante no es descubrir copias de una a otra con menosprecio, sino entender cómo las culturas transforman lo que heredan. Eso es historia. Eso es la historia de una civilización. Y también, además, es una manera elegante de decir que llevamos milenios intentando lo mismo, que es sobrevivir al invierno. Y de paso, si podemos cenar bien, pues mejor que mejor. Así que
Ya tenéis aquí argumentos suficientes como para debatir y dialogar con vuestro cuñado el próximo día 24 y espero simplemente que os haga de alguna forma pensar y reflexionar. Nos vemos en el siguiente vídeo.